Escucharemos la presentación del documento Impacto del Registro Partidario de Candidaturas en el Proceso Electoral Federal 2014-2015. Lo dictan maestro Patricio Gallardo Villagómez, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, la doctora Idamara de la Candelaria Crespo Arevalo, consejera del Instituto Electoral de Tabasco. Una breve semblanza del doctor Patricio Gallardo Villagómez. Lo que podemos comentar que es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Política Comparada por la London School of Economics and Political Science. Se ha desempeñado como director de estudios de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas, coordinador de Relaciones con Organismos Electorales y coordinador general de asesores en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Director general de Recursos Humanos, Equidad y Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal y director del Programa de Gobernabilidad Democrática en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. De igual manera, ocupó diversos cargos en el entonces Instituto Federal Electoral, entre los que destacan asesor del Consejo Electoral y consejero presidente, coordinador y asesores de la Secretaría Ejecutiva y coordinador del voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Asimismo, ha sido profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM y del ITES Campus Ciudad de México, conferencista y ponente en diversos congresos, mesas redondas, diplomados y cursos en distintas instituciones académicas, así como autor y colaborador en diversos libros, artículos y columnas en medios de comunicación nacionales e internacionales. Desde el 1 de noviembre de 2014 ocupa el cargo de director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos en el Instituto Nacional Electoral. Damos la bienvenida al maestro Patricio Gallardo Villagómez. Bueno, pues buenas tardes. Antes que nada quisiera agradecer la invitación de todos los órganos organizadores, desde luego de mi colega, nuestro alcalde ejecutivo del INE en San Luis, diputadas, diputados, la presidenta del órgano público local electoral, del tribunal y del Instituto de la Mujer. Una disculpa primero porque desgraciadamente lo tenía mi intervención a las 11, pero desgraciadamente tengo que regresar a México a una sesión de la Junta General Ejecutiva, por lo cual digamos, los dejaré descansar a la 1 en punto donde esté. Y la buena noticia que conlleva eso es que todos los rollos que tenía para ustedes se los voy a dejar aquí en una presentación y me voy a dedicar más bien pues, a cosas muy concretitas para poder aprovechar el tiempo estos 40 minutos que tenemos. Yo básicamente no, pues es que si no lo ponemos ahí está. Les tenía como 6 temas, pero nos vamos a ir más rápido. ¿Qué es lo primero que tenemos que entender? Como saben ustedes, o digamos ya casi todos sabemos, pasamos de un sistema pues donde no había nada, a un sistema de cuotas voluntario, más o menos a partir de la reforma del 96, a un sistema de cuotas obligatorio de 30-70, 40-60, etcétera, 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 hasta lograr la paridad. ¿Qué es lo que, digamos, cuál es la diferencia que es importante conocer? Que estos y los sistemas de cuotas, digamos, del 30-70, de 40-60, tenían una, digamos, característica que es inherente a las cuotas. Son procesos de discriminación, pero de discriminación positiva. Lo que buscan es hacer reglas que son asimétricas, que permiten precisamente transformar la realidad de cómo está. Digamos, si pensáramos que hombres y mujeres participarían de igual manera y serían las candidaturas igual para hombres y mujeres, pues con la normalidad, pues a lo mejor sí hubiera pasado, pero nos hubiéramos tardado mucho más. Estas acciones afirmativas de estas cuotas lo que nos permitieron es precisamente ir preparando
la cultura, a los partidos, a los propios candidatos, a las candidatas, a entrar en un esquema de participación cada vez más igualitario. Pero la naturaleza de cualquier acción afirmativa es que tiene que ser temporal. No podemos vivir siempre en la excepción. No hay nada que podamos seguir, digamos, excepcionalmente al infinito. Y es así que después de muchas luchas, de muchas mujeres y algunos hombres, se dio por fin un esquema de paridad. Y entonces este esquema de paridad sí es permanente. Es decir, ¿qué es lo que nos dice el constituyente? Puro y duro, mujeres y hombres tienen que participar de manera igualitaria en las elecciones. Háganle como quieran. Partidos, háganle como quieran, candidatos, háganle como quieran, no los argumentos que siempre oíamos desde hace mucho tiempo, no, es que sí queremos postular a mujeres, pero lo que pasa es que ellas no quieren, sí queremos postular a mujeres, pero híjole, mira, es que no están tan preparadas como los compañeros, pues no, como que no se animan, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso, lo que el constituyente dijo, pues ya no es, y entonces hay que empezarnos. Así también como lo dijo, y qué bueno que el magistrado ya no está aquí, porque entonces ya puedo hablar de lo que dijo, es, como lo señaló él, ni un paso atrás. Y entonces, en efecto, este es el principio del ni un paso atrás. Acuérdense que cuando había cuotas, por ejemplo, el 60-40, vino este asunto de la 12-6-24, que qué es lo que pasaba, o cómo digamos, funcionaba eso. Los partidos políticos tenían la obligación de postular 40% de algún sexo, que normalmente eran mujeres, y 60%. Pero entonces, lo que los partidos decían y dijeron fue, sí, estoy de acuerdo, tengo que hacer esto. Solamente que yo soy muy democrático hacia mi interior. Y entonces hago primarias abiertas. Y pues yo no sé cómo va a votar la gente. Yo junto a una asamblea, alzan la mano, y qué tal que eligen a hombres nada más. Pues yo no lo puedo. O sea, yo no puedo hacer nada contra eso. El tribunal en la 12-6-24 lo que dijo es, pues está muy bien, te felicito porque seas muy democrático, pero me das 40-60. No hay argumento que pese sobre eso. Y ese es el antecedente que tenemos para el tema de la paridad. Y es muy importante porque esto siempre va a estar metido en todos los temas que tenemos. Entonces, si podemos entender esta parte, creo que digamos, vamos avanzando. Como ya habíamos visto, ya pasamos esto. ¿Y qué es lo que les diría también? Que el principio de paridad en México no solo es paridad, porque nuestro constituyente y nuestro legislador ordinario no nos dio solo paridad, nos dio una que, digamos, yo la suelo llamar una paridad plus, una paridad, digamos, aumentada. Entonces, no solo basta que haya 50-50 en las candidaturas, sino que adicionalmente la Ley General de Partidos nos da 3 requisitos adicionales que hay que tener. Y es que una, digamos, tiene que haber la posibilidad de participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos. Es decir, tiene que haber la posibilidad, aunque sea normativa, en las convocatorias, en todos los órdenes, para que haya lo que se llama una participación efectiva. Segundo, que haya criterios objetivos y públicos para garantizar la paridad de género en las candidaturas. Es decir, que existan procedimientos por escrito, en blanco y negro, que puedan determinar que el resultado es que hombres y mujeres puedan acceder a las candidaturas. Y finalmente, uno que dice impedimento para asignar exclusivamente un género a los distritos más bajos, que vamos a ver a la altura de lo que ha hecho
Entonces lo que tenemos es que estos 3 temas son obligatorios a las entidades, incluyendo a San Luis. Y entonces, ¿cuál es el reto que tienen ustedes frente a la reforma que se va a hacer? Pues tienen de dos. Una, como se hizo a nivel federal, que es, pues aquí hay estas 3 normas, INE, tú hazle como le tengas que hacer para garantizar que la ley se cumpla. La otra es que de una vez en la legislación se establezcan ciertos parámetros, por ejemplo, para medir cómo tendrían que ser algunas de ellas. Yo, en mi particular punto de vista, creo que, digamos, esta parte de la participación efectiva es muy difícil legislar, porque es muy complejo. No así, por ejemplo, la segunda y la tercera. Pero entonces, esto es una obligación que finalmente se tiene que resolver de alguna manera, ya sea por el órgano público local electoral, ya sea por el legislador. Y bien, para hacer eso, digamos, tenemos desde las fáciles, en RP, pues es la regla de la cremallera, del zipper, como le quieran, ¿no? 1 y 1, empezando con quién, pues eso lo puede legislar o no lo puede legislar. Nosotros tuvimos, ahora cuando hubo la elección para el constituyente de la Ciudad de México, al INE, para hacer una acción afirmativa, dijo, bueno, que los partidos empiecen con mujeres sublistas. Y un hombre la impugnó y la Sala Superior del Tribunal le dio la razón y dijo, no, INE, ¿tú para qué andas diciendo que tiene que empezar con mujeres? Entonces, pues, nos los echó para abajo. Entonces, digamos, ese es el precedente, pero pues eventualmente se puede cumplir. Y la otra cuestión que es muy importante tiene que ver que, digamos, para evitar el fenómeno de Juanitas, de taxi, etcétera, 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 propietaria mujer, suplente mujer, propietario hombre, suplente hombre, a menos que, y ese es el precedente que también eventualmente es un precedente del tribunal, pero eventualmente se puede legislar. El tribunal dijo, cuando hay candidaturas independientes, sí puede haber un propietario hombre y una suplente mujer. Entonces, por ejemplo, es una de las cosas que podemos hacer. En cuanto a mayoría relativa, pues ¿qué es lo que se necesita? Uno, nosotros en el INE lo que hicimos fue revisar estos, digamos, no solo que hubiera 50-50, sino además que se cumplieran estos 3 requisitos, digamos, de la paridad plus o de la paridad mejorada. Pues teníamos que había 2.644 mujeres y 2.644 muy bien. Pero, ¿qué es lo que hicimos? Uno, revisamos las, digamos, convocatorias que iban a tener y las reglas que se iban a dar los partidos antes de que fueran aprobadas. Entonces todos los partidos políticos nos tienen que decir cuáles son sus métodos de selección y nosotros podemos o avalarlos o llevarlos al Consejo General y ordenar que se modifiquen si no dan lugar a reglas objetivas, a participación efectiva. Y entonces, con estos métodos de selección, el INE lo que hizo fue ver, y en muchas ocasiones esa es una cosa que está a cargo en la dirección ejecutiva en donde yo estoy, y entonces, por ejemplo, a muchos partidos sí les movimos cuáles eran sus métodos de selección precisamente para que nos dieran como resultado esta objetividad y esta posibilidad de participación. Y finalmente, lo que tenemos es el reto de la asignación por las votaciones más bajas. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? En el INE, lo que hicimos fue dividir el país en 3.
Entonces dijimos, vamos a hacer 3 cajones, 2 de votación alta, media y baja. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a revisar cada uno de esos para que no se viera un problema que podía ser teóricamente muy fácil. Es decir, tenemos que postular a 300 diputados y entonces los hombres en los primeros 150 con más votación y las mujeres en los distritos con menos votación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Dividimos en 3 cajones, por un lado, y luego a nivel federal, porque también es una masa mucho más grande, dividimos la más alta y la más baja. Y entonces revisamos un porcentaje de la más baja para que nos diera algo que fuera más o menos equilibrado. No tenía que ser 50-50, pero digamos, si veíamos que había en la más baja 9 mujeres y un hombre, pues claramente no era digamos, una fórmula que cumpliera con este principio adicional. Asimismo, en los distritos más competitivos también vimos que se guardara cierto equilibrio al interior de la votación que tuvieron los partidos. Esto es importante, digamos, ustedes si tienen 15 mayorías y siguieran la fórmula del INE, pues entonces verían que hay 5 distritos donde el partido X tiene sus porcentajes más altos, 5 medianos y 5 bajos. Y hacia adentro de cada uno de esos cajones tendría que haber, digamos, pues un 2-3, 3-2, etcétera, etcétera. No se valdría un 5-0 y quizá no se valdría un 4-1 en general para el alto o para el bajo. Eso es lo que nosotros hemos dado. Esta, de nuevo, es una cuestión que los legisladores pueden dejar a nuestra presidenta y a sus compañeros y compañeras, o pueden legislar. ¿Hay de las dos sopas? Sí. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? O cuál es, digamos, el tema, es que en la medida en que haya reglas que se presten a más interpretación, lo más seguro es que el magistrado García va a terminar resolviendo el tema junto con sus colegas de la Sala Monterrey. En la medida que haya reglas más claras y una legislación más explícita, pues esto eventualmente también pasará por alguna, digamos, juicio de inconstitucionalidad, pero se tendrán en general normas mucho más acabadas previo al inicio de la contienda y que den mayor certidumbre a todos los actores. Bien. Una de las cosas que Ana Lilia quizás no sé si todavía tengamos, pero si no, no importa. Nosotros hicimos un estudio y un diagnóstico de todas estas reglas para el proceso electoral federal de 2014-2015. Si tenemos todavía existencia, quien guste puede ir a la Junta, y quien no, también lo pueden ver en la página del INE. Inclusive tenemos una app que la pueden bajar gratis en Android o en iOS, y ahí está todo el estudio que resulta interesante y yo creo que les puede dar buenas digamos, insumos para lo que van a hacer en los siguientes días. El objetivo de este estudio y de la comisión que se armó en el INE para esto era precisamente medir, analizar, difundir cuáles fueron los temas de la reforma política electoral y cómo funcionó en la realidad estas nuevas normas que tuvimos desde el 14. En fin, esto vamos a saltar. Vámonos directo a, bueno, Cámara de Diputados, digamos, estamos viendo que todavía tenemos, pues esto es unas mayorías relativas, todavía están ganando muchos más hombres que mujeres, ya no tantos, y a nivel de representación proporcional hay una pequeña varianza que tiene que ver cuando los partidos accedían a representación proporcional en números nones.
y entonces si empezaban sus listas con hombre y entonces el número era non, pues entonces entraban más hombres que mujeres. Había otras listas que estaban encabezadas por mujeres y entonces si eran no, que entraban más mujeres que hombres. Y esto es lo que nos da la diferencia aquí entre hombres y mujeres. A nivel de partidos, como podemos ver, hay un porcentaje. Morena tiene en general más, o bueno, no en general, tiene producto de RP y de mayoría relativa más mujeres en su bancada, y ven otros partidos pues, que están muy cerca y otros que se van, digamos, muy hacia allá. En cuanto a la República, pues tenemos que 41% de los congresos locales, perdón, el promedio de los congresos son 41% de mujeres. Querétaro, Campeche y Chiapas superan la paridad y, digamos, hay otros ejemplos que no son tan malos. Esta gráfica a mí me gusta mucho porque habla, digamos, de cómo ha ido avanzando en 2009, 2012 y 2015 la evolución de la representación en las candidaturas. Y como ven, precisamente que antes era así como una resbaladilla, tobogán, pues cada vez se ha ido achatando un poquito más y cada vez se ha ido achatando un poquito más. ¿Qué es lo que nos demuestra esto? Y me parece que ya tenemos los datos suficientes para comprobarlo. Es decir, en la medida que haya más mujeres candidatas, va a haber más diputadas de mayoría relativa. Sí es importante o sí hace diferencia la postulación de mujeres, es obvio, para ganar, pero no tendría que ser tan obvio, porque como hay 9 partidos, puede haber una mujer y 8 hombres y gana la mujer, o al revés. Entonces, como hay una competencia, ya no se vuelve tan obvio, pero lo que el agregado es que en la medida en que suben las candidaturas de las mujeres, tienden a ganar en más distritos, lo cual pues habla de precisamente que el problema no necesariamente era que porque también eso se ha estudiado, y estudio del que les hablo ya nos habló de eso. En general, hombres y mujeres son más o menos, tienen la misma competitividad como candidatos o como candidatas. O sea, no hay una diferencia que podamos ver que los hombres son mejores candidatos que las mujeres. No, los números no nos permiten decir eso, lo contrario. Y bueno, aquí tenemos la larga historia, digamos, desde mitades del siglo pasado hasta ahora. Y como ven, digamos, a cada nueva reforma se ha dado como un incremento, se achata, un incremento, se achata, un incremento. Y entonces también lo que nos damos cuenta es que una legislación y un cambio a las reglas claramente nos da resultados que tienen que ver con mayor representatividad. Pues ¿cuál es el chiste? Pues que se encuentren aquí al final hombres y mujeres en igualdad. Que pues ahí sí no se basa. Y bueno, aquí de nuevo vemos desde el otro punto de vista cuántas mujeres ha habido, y entonces esta es la brecha que hay, digamos, para la paridad total. Bien. Bueno, esta cuestión puede ser, y también, digamos, de nuevo, puede ser sujeto de legislación o puede ser sujeto de acuerdos de CEPAC. Hay que también pues, prever si hay una elección extraordinaria que se puede hacer. Que me lleva también a la parte de la reelección, que esto me parece que es bien importante. Bueno, no, eso lo vemos más adelante. El chiste es ver, pues también, si vamos a utilizar reglas o no para esto. En candidaturas independientes, como ya les habíamos dicho, ¿no? Digamos, hay JS, el 10.932 del 2015,
donde en la candidatura de Cloutier, me parece que fue donde se permitió que la suplente fuera mujer y no fuera hombre, con lo cual pues se genera este precedente. Bien. Bueno, ahí hay como ciertos criterios, pero sobre todo, digamos, les digo los retos. Democracia interna de los partidos y cumplimiento de la paridad. Hay cosas que puede resolver la ley, que es importante que lo haga, pero hay cosas que tienen que ver con los partidos y solamente, bueno, no solamente con los partidos, pero es muy difícil que la legislación pueda regular, ¿no? Por ejemplo, estamos platicando un poquito antes, ¿qué hacemos con, digamos, con financiamiento para campañas? ¿Se puede poner una regla para establecer montos mínimos y máximos que un partido le tendría que dar a hombres candidatos y a mujeres candidatas? Sí, bueno, se puede, pero no tiene como mucho caso desde mi punto de vista, porque estamos frente a estrategias partidarias. Es decir, si yo soy un partido y sé que no soy competitivo en el distrito 13 y nunca he subido del 3%, pues seguramente no le voy a dedicar mucho dinero y de los recursos que tengo, porque los recursos son limitados, y más bien le voy a dedicar al distrito 15 donde tengo el 30%, y entonces sí puedo ganar la mayoría, etcétera, etcétera, etcétera. Hay cosas que se pueden y hay cosas que no, pero lo cierto es que los partidos tienen que, digamos, tener una mejor regulación, y también tienen que tener una regulación ahora de cara a la reelección, porque lo que vamos a tener que ver es cómo garantizar la paridad frente a un entorno de reelección, que vamos a ver más adelante. La parte, digamos, una de las cosas que deja el estudio tiene que ver con nuestros hallazgos, es que es imprescindible generar esquemas para mayor profesionalización de las mujeres. Esto es, pues, aparte de las actividades específicas y la lana que se decide en el género, verlo como un piso y no necesariamente como un techo de los partidos políticos. Es importante, digamos, profesionalizar mediante pues, temas como mesas de trabajo, conferencias, talleres, eventos, capacitación, etcétera, etcétera. Investigaciones que también informen la evolución del desarrollo y avances relacionados con los liderazgos políticos de la mujer. Y bueno, esto es lo que les decía. Bueno, en el constituyente, por ejemplo, como teníamos RP total, lo que tuvimos es que de los electos hubo 30 hombres y 30 mujeres. Nos dieron, digamos, los números perfectos. El problema aquí fue que los designados por el jefe de gobierno y el presidente de la República pues fueron más hombres que mujeres, con lo cual pues se hizo una asamblea constituyente de más hombres y más mujeres. En el 2016, digamos, lo que tenemos aquí son hombres y mujeres. Como ven, hay pues, digamos, estados como en Chihuahua, ¿no? Donde tenemos un extremo y pues otros extremos como por ejemplo Zacatecas en cuanto a diputados de mayoría y de representación de otros. Bueno, algunos ejemplos, digamos, de uno y otro. En Morelos pues existen, ¿no?, 83 mayorías de hombres, 17 de mujeres y 75 RPs de hombres y 25 de mujeres. Del otro lado tenemos a Chiapas, donde en mayorías ganaron 13 mujeres y 11 hombres, y de RP hubo 11 mujeres y 5 hombres. Como ven, los distintos métodos de distribución al final pueden dar para un lado y para otro. Ahí sí, teniendo paridad, pues las reglas van a determinar dependiendo, ¿no? Y van a distorsionar hacia un lado o hacia el otro posiblemente. A ver si no están mal mis cuentas. Aquí tenemos a San Luis Potosí, digamos que está pues, un poquito arriba del umbral
de Naciones Unidas y las metas del milenio, pero pues si bien está abajo del promedio nacional. Y aquí lo que tenemos son el tema de representación proporcional, pero sobre todo el de mayoría relativa. Aquí es importante porque pensemos que, digamos, y perdón que lo diga así, pero pues, es la realidad, digamos, pensemos que el PRI tiene que elegir a sus candidatos para el siguiente proceso electoral. ¿Cuáles son sus 6 distritos más competitivos? Pues los que ganó, ¿no? Sería raro pensar que habría otro. Si seguimos una regla tercios, pues entonces tendríamos, ¿no? Es un 4-2, ¿no? Que a lo mejor se podría volver en fin. Ahora, ¿qué pasó? Que también entran las pláticas que tuvieron antes. ¿Qué pasa con la reelección? ¿No? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en el PAN? Que tiene 3 mayorías de hombres y 1 de mujer. Y pon tú que la legislación dijo que era de a 5, tercios de a 5. Y entonces los 4 mayorías se quieren reelegir. Entonces, el siguiente distrito, digamos, de esos tercios, pues necesariamente tendría que ser para una mujer. Ya no podría haber un hombre que entrara a los 5 distritos de mayor competitividad del PAN. Eso es mucho, es poco, es inelástico, genera la imposibilidad para participar o no. Eso son las reflexiones que tienen que tener ustedes de cara a qué reglas se dan. Porque en efecto, digo, en el PT no tiene mucho problema porque no ganó mayoría, ¿no? Por decir algo. Pero entonces, tienen que, esa es la realidad que ya tenemos. Y también es una realidad que evidentemente, y esto a mí se me hace muy importante siempre decirlo, no es una cosa de los congresos y no es un tema de los congresos. Uno, pues es un tema de los municipios, que aquí, digamos, la realidad en San Luis, pues sí es, digamos, hay unos retos y unas oportunidades brutales. Pero también en el Ejecutivo, ¿no? También aquí hay muchos retos en la parte del Ejecutivo. Lástima que no les traje el judicial, pero el judicial ha de estar más o menos por ahí. No creo. ¿Cuáles son, digamos, este tema? ¿Qué es lo que también vamos a ver con las cuestiones de las mesas pasadas? Tienen que ver con los independientes, por ejemplo. Digamos, si se mantiene la regla de que solo puede haber una candidatura independiente, que es la que más firmas tenga, uno, digamos, ¿qué pasa si se reelige? Y como dijo el magistrado García, ¿se pueden reelegir los independientes? Sí, ya lo dijo la Corte. Y entonces, si un candidato independiente se quiere reelegir, ¿eso significa que ya nadie más le puede entrar o no? Y si un candidato independiente se quiere reelegir y hay una mujer que quiere ser candidata independiente y reúne el número de firmas, ¿podría acudir a la justicia electoral y probablemente obtener su registro? Seguro, sí. Entonces, por ejemplo, pues son esas cosas que hay que ver y hay que tomar en cuenta. O la otra podría ser pues que el candidato puede reelegirse, sí, pero entonces tiene que presentar otra vez firmas, y si es el que las más tiene, pues entonces ya puede acceder a la reelección, y si no es el que más firmas tiene, pues aunque hubiera tenido derecho a la reelección, pues se quedó en la raya. En fin, hay muchas soluciones, pero lo que es importante, creo, es que ustedes traten de pensar en todas esas cuestiones, porque como sabemos, en materia electoral y en todas las demás materias de la vida, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Y entonces podemos pensar que lo vamos a hacer muy bien, pero si no nos ponemos a pensar en todas las consecuencias que pueden tener
la materia de la legislación, pues, digamos, va a ser más difícil y nos vamos a meter más problemas. Y luego, no es por así decirlo, pero pues luego nos van a meter más problemas a la autoridad administrativa, que terminamos muchas veces pues teniendo que casi legislar en ciertas materias sin que necesariamente pues tengamos un mandato para hacerlo, ¿no? Bueno, esto está. Y creo que casi justo a tiempo, es un pequeño recetario. No, perdón. Se me había una cosa que tiene que ver con vertical y horizontal, y que me llevó a la reflexión el comentario del magistrado Yair, que tiene que ver con ayuntamientos y también con alguno de nuestros compañeros politólogos que está hablando sobre todo en la elección de ayuntamientos. ¿Qué es lo que tenemos? Una posibilidad es, ¿no?, la que dijo el magistrado, pues del presidente, luego de síndico, luego del regidor, y luego del presidente, de síndico y regidor, y me reelijo una vez, y entonces pues ya al infinito, ¿no?, se quedó. Esa es una. Y la otra tiene que ver con cuestiones de paridad. Desde mi punto de vista, digamos, se pueden hacer diferencias entre unos y otros si y solo si los votantes pueden hacer diferencias. Porque si de lo que estamos hablando es una evaluación a las funciones que tuvieron, entonces, que también no sé si lo pueden hacer desde la ley o tendría que ser constitución, pero bueno, se podría tomar en cuenta que no se está alterando eso si yo pudiera, como ciudadano, votar para presidente por el partido A, para regidor por el partido B, para síndico por el C y para síndico 2 de ahí para adelante. Es decir, si podemos aislar la evaluación, me parece que sí se puede. Pero si votamos todo o nada, como resulta ser, pues entonces no podemos pedir que se separen. Y por ejemplo, no podríamos decir que vamos a tener, mi partido tiene candidata a presidenta municipal mujer, el 2 hombre, el 3 mujer, y como era un non, ya tenemos 2 y 1. Bueno, pero los otros, como son de representación proporcional, volvemos a empezar. Y entonces, el RP1, mujer, hombre, mujer. Y entonces resulta que en la planilla podría haber 2 o 3 mujeres más que hombres, o al revés. Pues eso no es. ¿Por qué? Porque no se puede distinguir en la boleta por quién vamos a votar. Y si hubiera una boleta para mayoría y hubiera una boleta distinta para el RP, pues estoy de acuerdo y empecemos como queramos. Pero si hay solo una fórmula que no distingue, pues es muy difícil pensar que podemos volver a empezar artificiosamente. Pero bueno, como todo eso, de nuevo ofrezco una disculpa si estuve un poco atropellado, pero que tenía muchas cosas que decir y quería compartir estas reflexiones con ustedes. Les agradezco mucho su tiempo, y otro día con Ana Lilia y demás, pues podemos platicar un poco con más calma. Muchas gracias.